medios y autor de muchos libros y muchos artículos sobre ecología de los medios, nos propone esta metáfora. Es una analogía a lo que significa el medio es el mensaje de McLuhan. Entonces vamos explicar un poco la propuesta de Strait de acuerdo con un estudio de caso. El estudio de caso de un Instapoet o un poeta en Instagram que se llama Trifa Snack. Él pues es muy reconocido en Noruega, más o menos desde el 2015-2016 está creando poesía para Instagram y pues Camila Holm hace un estudio ecológico de este poeta y nos explica cómo a través de la obra de Skag podemos entender qué significa también esto de la ecología de los medios. Bueno, cuando yo les propongo esto del terrario, es importante tener en cuenta pues esta imagen de este foco que hay acá. Es importante tener en cuenta que las metáforas pues nos ayudan mucho a la comprensión de fenómenos, a la elaboración de teorías, porque nos trasladan estructuras explicativas de un entorno a otro o nos sirven para establecer relaciones que se apoyan en similitudes. Además nos ayudan a entender o a explicar fenómenos que a veces son muy complejos. Más que comparaciones, las metáforas sirven para construir algo nuevo, nos dice Krippendorf en 1997. Y es que las metáforas pues no han sido una forma solo de entender la ecología de los medios, sino muchas otras teorías de la comunicación, como por ejemplo la aguja hipodérmica de Laswell o la idea del canal de transmisión de Shannon y Weber o la espiral del silencio. Son teorías que se basan en metáforas, se apoyan en metáforas. Entonces, pues la pregunta que nos estaremos haciendo en este momento, supongo, es en qué se parece esto de la ecología o la evolución mediática con la biológica, o en qué se parece un terrario a un medio. Y es que lo que sucede al interior de un terrario a veces es impredecible. También pues se produce, igual que en el entorno mediático, muchas especies y hay factores endógenos y exógenos, perdón, que influyen en la diversificación de los medios, al igual que en la diversificación de los ecosistemas. En los ecosistemas nosotros decimos que las especies cambian sus hábitats y los medios también cambian la sociedad y la cultura. Entonces, como ven, hay bastantes similitudes entre lo que podemos entender como evolución mediática y evolución biológica. Ahora, resulta que cuando nosotros hablamos de un terrario, hablamos de un sistema, porque todo lo que ocurre dentro de en este caso, este foco que ustedes están viendo acá, se relaciona, comparten una temperatura, una humedad, una luz, comparten también el sustrato en el que están esas plantas y empieza a funcionar de una manera compleja. Esta forma de funcionamiento de ese sistema, en este caso biológico del terrario, ha sido denominada
o podemos denominarla como autopoiesis. La autopoiesis viene de dos palabras. Auto significa sí mismo en griego y poiesis significa creación o producción. Entonces fue un neologismo que estos dos biólogos chilenos, Maturana y Valero, propusieron para explicar cómo se organizaban los sistemas vivos. Entonces, ellos dijeron que en este caso, pues primero para explicar los sistemas biológicos, decían que se daba una red de procesos y de operaciones, como sucede en un terrario. Ustedes saben, por ejemplo, que eh, esta naturaleza que hay acá, este sustrato, estas plantas, pues realizan fotosíntesis, producen oxígeno, y ese oxígeno a su vez es el que las mantiene vivas, es decir, que son autónomas. Incluso el agua que producen es la misma que necesitan para sobrevivir. Entonces decimos que, es decir, que estos sistemas, en este caso el del terrario, permanece invariable o cambiable de acuerdo a la manera en que ellos mismos se autogestionan o se autorregulan, ¿cierto? Entonces, una propiedad básica de la autopoiesis podría ser que en primer lugar tiene un límite semiimpermeable, es decir, un sistema con un límite semiimpermeable quiere decir que no está cerrado completamente, y es que aunque nosotros vemos este foco acá como cerrado, él está afectado por la luz. Y en algún momento puede ser que, por ejemplo, le saquemos esta tapita cuando veamos que de pronto ya las plantas están deteriorando, y le pongamos agua, porque tiene un huequito acá que nos permite hacer una intervención desde afuera. Entonces, una de las características de este sistema autopoietético es que tiene un límite semiimpermeable, y eso es a lo que nosotros llamamos membrana. La membrana es eso, un límite auto poético semiimpermeable. Por otro lado, tiene una red interna en este caso, de plantitas con relaciones entre ellas que funcionan dentro de ese límite, que es en este caso un recipiente en forma de foco o un foco que fue utilizado como terrario, y esa barrera le provoca un límite, es decir, que en ese límite estos terrarios empiezan a construirse a sí mismos. Los sistemas autopoéticos tienen la capacidad de la unión de sus partes para interactuar entre ellas. Cuando nosotros vemos un terrario, nos damos cuenta que estas plantas que hay acá están interactuando entre ellas. Aunque no lo sepamos o no lo podamos ver a simple vista, este musguito que ustedes ven acá está interfiriendo en la manera en cómo se forma esta otra plantica que hay un poco más alta acá. Y puede ser que sin este musgo esta planta no existiría, o al contrario. Es decir, que la posibilidad de conservación depende de la unión de las partes y de la interacción de las partes. Entonces podemos decir que se crea en los sistemas autopoietéticos una red de reacciones en las que se regeneran a sí mismos los componentes. Aunque Maturana y Valero hablaron de un sistema autopoietético como un sistema biológico inicialmente, su teoría ha sido trasladada a muchos campos, y en este momento podemos ver explicaciones de los sistemas autopoietéticos en la física, en la química, en la biología, y ahora pues también en
la ecología de los medios, porque de lo que nos habla es de sistemas que mantienen su identidad gracias a procesos internos en los que son capaces de regenerar o producir sus propios componentes, como en este caso regenerar el agua, regenerar el oxígeno, el carbón, crear la energía que ellos mismos necesitan. Entonces, bueno, una vez ya tenemos comprendido el asunto de la autopoiesis en el terrario, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es que un medio puede ser autopoético? Entonces vamos a seguir hablando eh, de, la, de la metáfora, y es que ningún medio de comunicación opera de forma aislada. Todos los medios afectan a los demás. Entonces podemos decir que en ese entorno de los medios hay varios procesos. Hay también varios agentes materiales para la producción o distribución de estos pues, componentes, y además hay prácticas de consumo del artefacto, de la tecnología en sí mismo. Es decir, que en el entorno del medio participan, por ejemplo, dispositivos o tecnologías como la radio, la televisión, internet, sujetos que son productores, editores, lectores, también contenidos como pueden ser libros, webs, publicidad, memes o prácticas de consumo, como todo lo que tiene que ver con el uso particular del medio en determinado contexto social. Cuando nosotros pues vamos a hablar de un caso de estudio concreto, que es el de la Insta Poesía o el Insta Poetry, nosotros decimos que también hay unos elementos, y esos elementos son los que vamos a ir desentrañando en esta presentación. Esos elementos son los que conforman el terrario, es decir, son los elementos eh, de los que el medio está conformado, porque el medio es también un sistema, ¿cierto? Un sistema que como pues ya dijimos, en el que participan pues muchos actores y muchos otros medios o muchos procesos o herramientas o artefactos. Como les decía, vamos a hablar de SCAC. SCAC trabaja como creador de contenido, es también, además de poeta, es cantautor y es vocalista, y su obra podría enmarcarse en lo que denominamos social media entertainment ecosystem. Es un gran campo en el que muchas veces artistas independientes de forma muy innovadora o disruptiva empiezan a utilizar medios digitales, y de esa manera a combinar prácticas de medios más antiguos con prácticas de medios más modernos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, al igual que en el terrario, en el cual nosotros tenemos diferentes tipos de sustratos para poder sembrar las plantas, y cuando hablo de sustrato hablo de diferencias en textura, en la manera en que absorben el agua. Hay sustratos más ácidos, hay otros pues con un pH más elevado, hay otros con un pH más bajo, hay otros muy porosos, en cambio hay otros que son muy absorbentes, y cada planta necesita un sustrato diferente para existir. En este caso, Scout pues está apoyado en lo que nosotros llamamos plataformización de la producción cultural. ¿Por qué plataformización? Porque a medida que vamos a ir viendo la obra de este poeta, vamos a ver que él pues empieza a utilizar la poesía en otros artefactos físicos como carteles, ropa, bolsos o mugs. Entonces, esos
poemas que en un primer nivel habían sido digitales empiezan a ser materiales. Es decir, ya no estamos hablando de un proceso que venía de la materialidad a la digitalización, sino de la digitalización a la materialidad. De hecho, por eso hablamos en estos casos de post-digital production. Es decir, cuando ya la digitalización está muy arraigada, como en Noruega, empezamos a ver un proceso a la inversa, en el que los medios que son digitales empiezan a buscar también una base material. Es interesante entender esto del sustrato en los terrarios, no solo como un contexto para entender los medios, sino que es que el sustrato hace parte misma del terrario, es decir, el sustrato, al igual que el lugar donde se ubica este medio concreto que es la Insta Poetry, es parte del mismo medio. O sea, no podemos hablar de plataformización simplemente como un contexto de este medio. Es donde se arraiga el medio, donde existe y sucede. Por eso hace parte del terrario mismo, es decir, del sistema.